Y en esta tarde Dios quiere hablar a través de su palabra a nuestras vidas. Y quiero compartir una palabra en el libro de Lucas, capítulo 15, desde el versículo 11. Quizás una palabra conocida para muchos, que tiene como título Parábola del Hijo Pródigo. Y dice así su palabra. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo así, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantóse y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiestas y regocijarnos, porque este tu hijo, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Jesús. Vamos a clamar al Señor, vamos a orar para que Dios hable conforme Él desee. Señor Jesús, te agradecemos una vez más, Padre eterno, por esta tu palabra, Señor, que ha sido leída. Padre, quiero que tú uses mis labios, Señor, y que al hablar, Padre eterno, sean palabras tuyas,
para edificación de tu pueblo, Señor. Que tu pueblo en esta tarde pueda recibir, entender, comprender, Señor, el mensaje que tú tienes, Señor Jesús, para nuestras vidas. Gracias por todo te damos, Señor Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Amén. Tenemos una hermosa palabra de cual Dios nos habla. Y una de las formas que usaba el Señor era hablar en parábolas. En esta oportunidad hablaba de esta parábola del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo representa la misericordia de Dios a favor de los pecadores arrepentidos. Amén. Y la alegría del Padre Celestial por la conversión de los descarriados. Su relato nos enseña acerca de la conversión a Cristo y el perdón de los pecados. Es una hermosa, una increíble historia de amor y misericordia que representa el verdadero arrepentimiento de un hijo. Un hijo que quizás tomó esa mala decisión de querer obtener a través de su orgullo, a través de su rebeldía. Él le pidió al Padre que le diera la herencia. Y en la antigüedad, no tanto en la antigüedad, sino que hoy en día también, el poder obtener o recibir una herencia, por lo general siempre se hace cuando, en caso de que los padres ya no están más con vida, los hijos se reparten la herencia. Pero en esta parábola relata, dice que el hijo menor quería que le dieran la herencia, lo que a él le pertenecía. Y me imagino yo que este joven, quizás cansado ya de vivir siempre al lado de su padre, cansado de que su padre lo mandara quizás, y él quería vivir su vida. Él quería ver qué había más allá de lo que estaba a su alrededor. Y por esa manera dice que él habló con su padre y pidió que le entregara la parte de su herencia que le correspondía. Y su padre, bueno, como eran dos hijos, dice que los llamó y le entregó a cada uno la parte que le pertenecía. Dice que a cabo de un tiempo, de poco tiempo, el hijo menor, teniendo ya todo lo que él le había entregado de esa parte de la herencia, se fue, dice. Se fue a un lugar, a otra provincia, y gastó todos sus bienes. Todo lo que había obtenido a través de la herencia, dice que él lo gastó con sus amigos o con quien se le parecía a él. Le brindaba parte de su herencia para compartirla. Pero llegó un momento que dice que
ya se le había acabado todo lo que él le habían entregado de la herencia. Y ya no sabía dónde ir o qué hacer para poder seguir teniendo dinero. Y dice que en una oportunidad se encuentra con un varón y le pide trabajo. Y este varón dice que lo único que él tenía era un campo y que en ese campo tenía cerdos. Y lo único que pudo ofrecerle a este joven fue que si él quería ir a apacentar, a cuidar los cerdos. Y este joven, al no tener nada, dice que bueno, no le quedó otra que ir. Y cuidaba, dice, de los cerdos. Y era tanta la necesidad que estaba pasando que aún había llegado a pasarse de hambre. Y que dice que él quería comer lo mismo que comían los cerdos, porque ya no tenía más nada. Era tanta la necesidad que había en su vida. Pero en uno de esos días, cuando ya él vio que ya tocaba fondo, que ya no tenía más nada, que ya no podía recurrir a más nada, dice que él recordó de dónde él había salido. Recordó todo lo que tenía estando junto a su padre y su hermano. Tenía bienes, tenía riqueza, estaba bien. Y fue en ese momento cuando ya dijo, ya no tengo más nada, ¿qué puedo hacer? Y él dice que no le quedó otra que humillarse. Humillarse y decir, bueno, hasta aquí se quedé y tendré que ir a mi padre nuevamente. Tendré que ir a mi padre y pedirle perdón. Bendito sea el Señor. Pero dice que Jesús, hablando a través de esta parábola, dice que le hablaba así a los publicanos y a los pecadores. Y se dice que los publicanos eran recaudadores de impuestos, que estaban puestos por el Imperio Romano. Y dice que los pecadores eran personas que estaban como destituidos de la sociedad y de estos mismos recaudadores de impuestos. Ellos dicen que los excluían porque eran pecadores y estaban en faltas. Y sin embargo, Jesús dice que Él se acercaba a ellos. Jesús se acercaba y llevaba el mensaje, llevaba la palabra de salvación para aquellos pecadores. Y esta parábola nos habla de tres personajes. Nos habla de un padre, del hijo mayor y del hijo menor. Y el padre representa a Dios. El hijo menor representa a los pecadores y el hijo mayor representa a los escribas y fariseos, muchas veces
cristianos también, religiosos. Bendito sea el Señor. Vamos a ver la actitud que tomó el hijo menor. Ahí a partir de, bueno, ya lo leímos del versículo 11 y 12, que dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes. Quería irse de su casa. Como decía, estaba quizás cansado de la vida que llevaba y quiso ser libre. Decidió pedir su herencia, bueno, y antes de tiempo, y actuó irrespetuosamente ante su padre. Se muestra ese plan del hijo menor, dejando los familiares y con libertad y los recursos suficientes para viajar por el mundo, o para viajar, como dice su palabra, a una provincia alejada. Y así fue que gastó todo. Y el versículo 14 y 15 dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual envió su hacienda para que apacentasen cerdos. Acá se muestra la caída del hijo menor. Más allá que él era un joven quizás arrogante, orgulloso, pero después de haber malgastado todo, dice que tuvo esa gran necesidad. Y se muestra cómo este joven, estando ya en la ruina completa, llega al arrepentimiento y reconoce el grave error que cometió ante el Padre, y decidió volver nuevamente allí al Padre, pero él ya decía que no podía volver como hijo, sino que él iba a volver como un jornalero. Iba a volver para que su padre le diera trabajo, para que él pudiera sustentarse. Ahí en el versículo 20 dice: y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Qué maravillosa expresión que tuvo este padre. Dice, cuando vio regresar a su hijo, dice que él no esperó que el hijo llegara a donde estaba él, sino que el padre, al verlo de lejos, se levantó y fue hacia él. Y dice que este padre se acercó y con alegría lo abrazó y lo besó. Y yo me imagino, quizás este joven, como había estado apacentando cerdos, vendría quizás todo cochino, lleno de mugre, oloroso. Pero el padre no le importó cómo venía, sino que el padre dice que salió a su encuentro, lo recibió, le dio la bienvenida.
Yo no sé cuántos en esta tarde se han apartado, se han alejado. Pero Dios no mira tu condición de vida. Dios te estaba esperando. Y Él salió a tu encuentro a abrazarte con regocijo, con alegría. Porque Él te ama. También tenemos otra actitud que representa el hijo mayor. La reacción que tuvo el hijo mayor. Ahí en los versículos 25 al 32 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes, rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiestas y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Gloria a Jesús. Este hijo mayor quizás no se alegró por lo que estaba aconteciendo. No se alegró por la llegada de su hermano menor de nuevo a su hogar. Y tampoco se preocupó por el dolor que estaba pasando su padre. Y el padre dice que todos los días, me imagino yo, que él miraba esperando cuándo iba a regresar su hijo menor. Pero el hijo mayor, que no se fue, sino que él siempre se quedó, dice que él quería y tenía todo lo que el padre le daba. Y ahora, si reflexionamos sobre esta parábola, que apunta al extraordinario amor de Dios, el padre se regocija por el regreso de su hijo perdido. Primero nos enseña que el padre busca, trae de vuelta y se regocija en el arrepentimiento del pecador. El Señor organiza fiesta para nosotros. Dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta. Ahí en el capítulo 15, versículo 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria a Jesús. En segundo lugar, podemos reflexionar cuál es nuestra posición con los perdidos. Podemos odiarlos o tratarlos indiferentes, pero más bien recibirlos cuando vengan a nosotros con regocijo. Amén. Y en tercer lugar, reflexionamos acerca de nuestra relación con el Padre.
¿Cómo nos estamos portando nosotros? ¿Estaremos portándonos como el hijo mayor o nos estaremos portando como el hijo menor? Hay mucha gente que se comporta como el hijo mayor y esto muchas veces acontece dentro de la iglesia. Cuando venimos a la iglesia, oramos y espiritualmente andamos mal, es porque no estamos bien con Dios. Y el Señor quiere que sus hijos se arrepientan y no estén muertos y perdidos en delitos, sino aferrados a la preciosa cruz, que es Cristo Jesús. Y esta enseñanza el Señor la dejó para cada uno de nosotros, para que podamos tomar conciencia qué clase de hijos somos. ¿Seremos como el hijo menor que quiso tenerlo todo y lo malgastó, pero en su momento reconoció, se humilló y volvió a pedirle perdón al Padre? Dios nos ayude, ¿amén? Para que podamos reflexionar cada día y no ser como el hijo mayor, teniendo hipocresía después de tenerlo todo. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude y Dios nos dé fuerza para que podamos cada día reflexionar en su palabra. Amén. Dios nos bendiga.